más para poder acomodarnos acá, y el 15 de enero a las 10 de la mañana estaremos de vuelta con ustedes para discutir y conversar la actualidad política de la Argentina, motivo por el cual lo invitamos hoy a Matías Culfas. Hola Matías, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por aceptarla y por venir acá. Teníamos ganas de conversar con vos porque, bueno, están pasando varias cosas. Se han anunciado ya algunas medidas que nos dan un indicio de por dónde va a encarar el gobierno Javier Milei. Quiero arrancar por ahí y preguntarte cómo recibiste el paquete anunciado por Luis Toto Caputo. Bueno, dos cosas. Primero, si hablábamos hace 3 semanas, te hubiese dicho la gran incógnita de ver si Milei va con un programa ultraliberal, radical, que fue lo que habló en toda la campaña, o si iba por una versión un poco más pragmática y parecida a lo que ya conocemos, que son las experiencias liberales. Bueno, va por esto segundo, ¿no? Es un ajuste muy fuerte. Él había dicho que iba a ajustar 5 puntos del producto del gasto. Bueno, finalmente lo que hace es una combinación donde en realidad es más lo que sube de impuestos que lo que baja de gasto. Igual es un ajuste enorme. La apuesta es muy simple, ¿no? La apuesta, lo ha dicho el gobierno, no hay nada que analizar ahí porque no le han mentido a nadie en ese punto. Ellos dicen, lo que estamos buscando en definitiva es que primero va a haber más inflación, se van a acomodar los precios relativos. Obviamente esta inflación que va a implicar, estamos viendo en alimentos, pero también en naftas, y después se ven en las tarifas y los colegios y las prepagas, todo esto, bueno, todo este paquete obviamente va a hacer que el salario real caiga. La caída del salario real va a inducir una fuerte recesión y la apuesta en definitiva sería que en algún momento esa recesión haga que la inflación se empiece a controlar. O sea, por baja del consumo, digamos. Por baja del consumo, por baja del nivel de actividad. El gran problema, y con esto completo la pregunta, es que no hay ningún indicio de que esto tenga certeza de éxito. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un régimen que se llama de alta inflación, así la llamamos los economistas. Es decir, empieza a haber una inercia inflacionaria muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que todos empezamos a mirar el índice de precios no es pasado, entonces el empresario dice, me subieron los costos un 30%, subo el precio un 30%, probablemente le recomponga parte del salario a sus trabajadores, y así lo que termina ocurriendo es que es una bola que nunca termina de deshacerse. Creo que este es el gran punto débil que habrá que ver cómo lo resuelve el gobierno. Lo que pasa es que hay un agujero gigante en este planteo, que se me ocurre, los alimentos, ¿no? Las cosas que uno no puede evitar, porque, no sé, quizás puede terminar bajando la entrada al cine, por decirte, pero, por no mencionar que los cines pueden directamente cerrar, por decir algo que aparece como suntuario, pero vos no puedes dejar de comprar comida. Lo vimos con el IFE, lo vimos en la pandemia, que lo que pasaba era que el Estado ponía plata en las personas y subían los precios, el excedente se lo apropiaban las alimenticias. ¿De dónde se agarra uno para un planteo como este, como pensando, la gente no va a comprar más arroz y así va a bajar el precio? ¿Qué es lo que dijo Diana Mondino, no? Claro, ¿cómo no vas a comprar más arroz? ¿Y qué vas a comer? No hay opción de no comer. Bueno, Milei lo dijo, tiene la opción de morirse de hambre, lo dijo hace un año. ¿Cuál es el planteo en esta lógica liberal de contraer la demanda para bajar los precios? Bueno, por eso digo que creo que tiene un punto enorme de debilidad, porque nuevamente estábamos diciendo, es verdad, van a bajar, va a subir los precios de los alimentos, pero sube toda la canasta completa. Entonces hay un punto en el que, está bien, vendrá una chique por cambio de marca, bueno, iría a la segunda, tercera marca. Claro. Es la manera de acomodar el consumo, pero sí, es un plan que en ese sentido me parece sumamente cruento. Creo que además, más allá de un montón de cuestiones que podemos discutir sobre la herencia que está exagerada, que ha dicho cualquier cosa realmente sobre los números y que la inflación cada día tiene un número más alto, ¿no? 15.000, 15.000. Bueno, yo creo que claramente es una posición política. Así, miren, tiene un escenario catástrofe para decir, bueno, miren, en realidad yo logré evitar algo que en realidad nunca iba a ocurrir. Claro. Ese es el punto. Pero efectivamente yo coincido con vos de que el impacto de este plan es muy duro. Creo además que el ajuste fiscal que se necesita no es tan grande, creo que está exagerado el ajuste fiscal. En todo caso, si el objetivo es dejar de emitir, bueno, creo que lo que hay que hacer es ajustar hasta donde no hay financiamiento, que no es 5 puntos del producto. Por eso digo, hay un montón de puntos débiles, lo productivo está ausente, y están las contradicciones. Hoy dijeron, no, vamos a las retenciones van todas al 15. Hoy dijeron, no, esperen, van a bajar a 0 el aceite de oliva, arroz, y después decís, pero para, entonces como aceite de oliva va a pagar 0, y el que exporta, no sé, un bien de capital, una máquina o un medicamento, paga 15. Ahí empiezan las contradicciones y creo que empieza a ser un poquito de agua. Se habló mucho de eso, bueno, tomo esto del final, de cierta
inconsistencia, ¿no? Como que se vio cierta improvisación. De hecho, Caputo anunció medidas y la letra chica de esas medidas, medio que tardaron un poco más en anunciarlo. Se lo anunciaron primero empresarios y consultores antes de poder presentarlo a la sociedad entera o a la prensa. ¿Vos crees que había un plan económico, que había un programa o que vamos viendo sobre la marcha y medio que están improvisando? No, yo creo que había un programa que era la dolarización. Ese plan en el corto plazo quedó archivado por una razón muy simple: no hay dólares, no hay manera de dolarizar una economía con un banco central que no tiene los dólares para cambiarlo por la base monetaria. Perdón, Matías, te interrumpo para hacerte una pregunta. ¿Y si la inflación se dispara a números estrafalarios y hay una hiper, ahí se vuelve más fácil? Yo no descarto que ese sea en algún punto el plan, digamos. No, para que entiendan una cosa, los planes de estabilización tienen en general 2 etapas. Esta es la primera. La primera etapa es lo que se dice, bueno, hacer algunos ajustes macroeconómicos, acomodar los precios relativos, es decir, que las cosas valgan más o menos en relación al resto de los productos, es decir, que un litro de nafta valga más o menos lo que tiene que valer un litro de nafta aproximadamente. Eso es la primera etapa. Y después viene el plan en sí mismo, que es la manera en que vos anclás, lográs que todos los precios de la economía se empiecen a acomodar y bajar la inflación. Uh-huh. Una posibilidad es que haya una etapa pensada para dentro de unos meses con esto, o que sea como acabas de decir vos, que bueno, que un poco la hiperinflación, una inflación muy alta, termine licuando diferentes valores de la economía, y esto facilite en buena medida que pueda dar una dolarización con algún ingreso de capitales, que es lo que en principio no aparece, ¿no? Uno pensaba, bueno, viene Toto Caputo. ¿Caputo qué es? Caputo no es ni un gran macroeconomista, ni un experto en sector público, ni un secretario de Hacienda, sino básicamente es un experto en finanzas, en conseguir plata. Ese es su métier, digamos. ¿Te sorprendió su designación? Sí, porque la verdad es que no tenía nada que ver con lo que se venía trabajando previamente. Ni los equipos que había mencionado, ni hablemos de los insultos que le había propinado Milei. Porque la verdad que Milei, yo creo que no quedó nadie. ¿A quién no insultó, no? A la hermana. Es verdad, creo que es la única. Es la única que zafa. Efectivamente. Es la única que zafa. Se armó un debate bastante importante la semana pasada sobre una medida para pagar la deuda a los importadores, que ronda los 30.000 millones de dólares. Algunos señalaban que podía ser visto como una estatización de deuda privada, otros decían que es una medida que tenía, bueno, cierto asidero. ¿Cómo ves vos este debate que se dio? Mira, yo no comparto esa visión de que esto es como estatizar la deuda, ¿no? Es como algo parecido a lo que se hizo en la última dictadura militar. Recuerdo para algunas personas, 1982 llega Cavallo al Banco Central, había un montón de plata que había ingresado al país para timbear. En esa época entraba plata barata del escenario internacional, se colocaba acá para hacer diferencia financiera, arbitraje financiero. Cuando eso se empieza a acabar, lo que hace el Banco Central en ese momento es decir, bueno, miren, no, pará, esa deuda yo la pago, yo me ocupo de pagar esa deuda, vos pagame a mí en pesos. Bien. Se les licuó la deuda, fue un regalo. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué digo esto? Para que se entienda. A principios de este año, ustedes lo han visto, nos enteramos que había una sequía que le iba a costar al gobierno argentino, al Banco Central, 20.000 millones de dólares, menos de ingresos de exportaciones. Esto te lleva a tres opciones. Es decir, che, faltan 20.000 millones, ¿qué hago? Bueno, saquémoslo de la reserva. No hay poca. Bueno, pidamos prestado. No podemos, no hay capacidad de préstamo. Bueno, hagamos un ajustemos el tipo de cambio para reducir las importaciones en 20.000 millones. Bueno, evidentemente el gobierno no quiso hacer eso porque sabía que eso obviamente iba a tener un efecto recesivo. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Es decir, bueno, a los importadores se los fue como pateando. Bueno, te dejo pagar, paga el mes que viene, paga lo otro. Y se armó una bola. Se juntó una bola que más o menos, ¿cuánto es? 20.000 millones de dólares. Lo que faltó de exportaciones es lo que fuiste pateando a los importadores. Pero a ver, a diferencia de esa deuda del 82, que era, insisto, plata de timba, acá es mercadería que ingresó autorizada aparte por un sistema que es el CIRA, con lo cual, digamos, me parece claramente que hay que darle una solución a eso. Digamos, lo del bono es una opción, puede haber varias opciones, pero no creo que sea comparable, como se dijo la semana pasada, con lo de la dictadura. Bien, perfecto. No es estatizar la deuda. Ahí leía la semana pasada algunos quizás optimistas que estaban comparando este plan, este programa de ajuste con el que hizo Duhalde antes de la asunción de Néstor, no por las medidas en sí, sino porque este ajuste de alguna forma ayudaría para después despegar, ¿no? Como que es un ajuste necesario para tocar fondo y después salir adelante. ¿Vos crees que este ajuste de shock puede permitir que la economía crezca relativamente rápido como pasó con Duhalde, que estaba creciendo ya para fines del 2002? No, esto es muy diferente al 2002. Yo creo que esto, si vos me decís, che, ¿a qué se parece este momento histórico? Se parece más al 89 que al 2002. Ajá.
No digo que sean iguales, no estamos en hiperinflación. Yo digo, para ser bien claro, cuando Menem asume con saqueos, con una inflación mensual que había llegado a 200, 300%, nada que ver con esto, ¿no? Digo, para que se entienda, mensual, dije, no anual. Si hablamos en términos de deuda, de la deuda heredada, digamos, de la herencia más que la deuda. No, era mucho peor. La pobreza medida a valores de hoy está en 60% cuando asume Menem, digo. Y la verdad que lo que uno ve, para tomar como experiencia de esa ocasión, es que a Menem le costó 2 años estabilizar. Y una hiper en el medio, ¿no? Y otra hiper. En marzo del 90, otra vez 100% de inflación por mes. Varios momentos de falsa salida, de falsa solución, y después de 2 años en el desierto, finalmente se pudo estabilizar con un presidente, con Menem, que tenía otras aptitudes políticas, el peronismo atrás, y un mandato de 6 años. Digo, esto para poner en comparación, ya que era un poco tu pregunta, tu planteo. Ahora se plantea, como venías hablando recién con Pepe, esta inevitabilidad, ¿viste? Del ajuste, como bueno, está muy descuajeringada las variables macroeconómicas, hay que acomodarlas. ¿Hay alguna forma de acomodarlas que no sea que los pobres y la clase media y los laburantes paguemos ese ajuste? ¿Hay otros lugares de donde sacar? ¿Hay otro lugar de donde rascar, de donde cortar el déficit? Aún si estuviéramos de acuerdo con que el diagnóstico es que hay que achicar el déficit, que es lo único que plantea Caputo como punto último, ¿se podría sacar de otro lado, achicar ese déficit? Bueno, yo creo que una de las cosas que le falta a este plan es eso, un esfuerzo de los sectores de mayores recursos. ¿Y cómo haría? Eso no ¿Cómo se lo ve. sería eso? Bueno, puede ser de muchas maneras, ¿no? Con algún aporte extraordinario, alguna sobretasa, algún impuesto. Me parece que eso no está en esta ocasión. Más bien se ve un poquito más de lo mismo. No más allá de, insisto, ¿no? De que yo lo único que coincido con Milei es que efectivamente tenemos una situación de mucho desequilibrio macro que necesita un plan de estabilización y tiene que ser rápido, ¿no? Y creo también que a lo mejor por no haber hecho muchas cosas que tenemos que haber hecho en el gobierno que acaba de terminar, bueno, hoy es necesario este mega ajuste, sobreajuste, igual está exagerado, vuelvo a decir, no es para tanto. Bueno, lo planteamos en su momento, ¿no? En 2020, 2021, acomodar el esquema tarifario, que no podés tener las tarifas congeladas mucho tiempo, que era necesario ir a una segmentación y lamentablemente se demoró muchísimo en avanzar en ese proceso. Realmente creo que hay un montón de cosas. Yo creo que hemos perdido en muchos casos la rebeldía, ¿no? Es decir, muchas veces decir, está bien que una empresa pública pierda plata. No está bien, está mal. En todo caso, veamos cómo lo solucionamos. Si hay un problema, no es que haya que privatizarla, veamos cómo arreglamos el problema. Pero hemos naturalizado un montón de situaciones que creo que están mal, así como creo que hay un montón de aspectos del funcionamiento macroeconómico que bueno, que lo dejamos pasar, ¿no? El otro día lo escuchaba, vi que estuvo con ustedes Emanuel Álvarez Agis, y él decía esto, ¿no? ¿Cómo es esto? Que devaluar derecha, apreciar de izquierda, tener déficit fiscal de izquierda, tener superávites de derecha. Miren, confundir los instrumentos con la política. Lo mismo pasó a nivel productivo, ¿no? Que me dicen, no, exportar mucho está mal porque beneficia a los grandes capitales concentrados, hay que sustituir importaciones como si fuesen cosas antagónicas, ¿no? Digo, me parece que hay un montón de cosas donde necesitamos bajar un cambio, volver a discutir seriamente, salir de los clichés y bueno, y darle a la sociedad una respuesta, porque digo, la verdad ganó Milei, vamos a ser claros, ¿no? Claro, me quiero meter después obviamente en la política y en el peronismo, pero me queda una pregunta económica o dos. Hay una inflación proyectada entre el 25 y el 40% mensual. Te quería preguntar si la devaluación anunciada, donde además poco liberal haber fijado el precio del dólar, ¿crees que alcanza o si en 3 meses se va a devaluar de vuelta y en 6 meses de vuelta o si este precio del dólar se puede sostener? Caputo insistió en que se va a sostener y que lo van a sostener, pero ¿cómo lo ves vos? Bueno, creo que ahí se juega la suerte de esta primera etapa. Es decir, si efectivamente ya nadie discute que diciembre es un mes con una inflación altísima, de 30% aproximadamente. Seguramente en enero y febrero va a haber una inercia con esa inflación y después, insisto, ¿no? Viene marzo, aumento de tarifas. Digo, son un montón de cosas todas juntas. Si efectivamente el dólar 800, que es un dólar alto en términos históricos, después tiene varios meses de inflación de 2 dígitos y se come toda la ganancia de competitividad, y efectivamente es probable que estemos discutiendo de vuelta en abril, en mayo o tal vez antes si este dólar sirve, ¿no? Y ahí, bueno, lo que diríamos que el primer paso de este plan no funcionó. Pero en ese caso, ¿el fracaso sería de credibilidad o sería estrictamente macroeconómico? Yo creo que lo que le falta a este plan es lo que se conoce, lo que llamamos en economía la política de ingresos, que es la coordinación.
La semana pasada yo hice alguna ronda de consultas y la verdad que entre las empresas de consumo masivo, las petroleras, les pregunté, che, ¿alguien los llamó al gobierno para ver, bueno, mirá, los precios subilos, pero hacerlo en etapas? Nada, cero. Que la idea fue liberar por eso. Volviendo a mi pregunta anterior, no sobre el paquete de arroz, ¿cómo garantizás que la gente pueda comer si la lógica es aumenten hasta el cielo? El techo de sus precios es el cielo. El techo de sus precios es que la gente decida morirse de hambre. Bueno, yo creo que la apuesta del gobierno es que los precios estén en un lugar, en la teoría económica de los liberales es que estén en el lugar correcto. O sea, en un precio que les garantice una rentabilidad, que les garantice que pueda ser sostenible en el tiempo, que no está pisado. El problema es que cuando tenés un régimen de alta inflación, lo que hacen en general todas las empresas, está estudiado, es exagerar, un poco cubrirse. Porque lo que está diciendo es, mira, yo pongo un precio, pero después en el medio también van a subir mis costos. Van a subir, probablemente suban los salarios, suban las tarifas. Entonces yo tengo que proyectar que cuando termine mi ciclo de negocio no se me morfe la rentabilidad. Entonces todos ajustan un poquito más. Entonces, por las dudas. Sí, a ver, es una cobertura. Claro. Digo, no, a ver, voy a decir, para no entrar a discutir si es maldad o bondad, que me parece son categorías No, pero morales. podemos llamarlo rentabilidad extraordinaria más que maldad o bondad. Es que, a ver, puede que sí, puede que no. Nunca accedemos mucho a esa info. ¿Viste? Es que- Nunca sabemos cuál fue la rentabilidad o el crecimiento de la rentabilidad. No, es que no están los balances, uno puede ver ahí algunas cosas. Lo que digo es que muchas veces lo que termina ocurriendo es que parte de esa rentabilidad, esa cobertura, se le termina morfando la inflación de costos y a veces no. Entonces es verdad, hay ganadores y perdedores, pero el problema es la alta inflación. Eso es lo que tenemos que combatir. Digamos, me parece que ahí está el problema, que a veces ponemos el foco en los empresarios malos, que hay un montón de empresarios malos, no hay duda. Pero nunca pasa que cuando quedan cubiertos dicen, bueno, bajamos el precio, dejamos el precio un poco quieto la temporada Bueno, que viene. Eso nunca lo vimos. La apuesta ahí en ese sentido, justamente, que es el gobierno, que parece de las peores, pero bueno, es lo que está haciendo es la baja demanda va a forzar eso. ¿Sí? El que se excedió va a tener que bajar porque no va a vender a nadie. Matías, se habla mucho, el gobierno, sobre todo Alberto, habló mucho de ciertas desgracias que nos tocó vivir, ¿no? Básicamente se habla de la pandemia, se habla de la guerra entre Ucrania y Rusia y se habla de la sequía. Y un poco cuando se trata de rebatir eso, se habla también de que tuvimos en el 20 y en el 21 un gran superávit comercial, ¿no? Que tuvo algo así como 30.000 millones de dólares, si no me equivoco. Así es. Y se dice, no sé si la vimos pasar, si se fue, si no supimos o no pudimos hacer de eso algo que pueda materializarse una mejora para el pueblo argentino. ¿Cómo lo ves vos, siendo que era funcionario de un área económica, por supuesto? Cuando repasás ya habiendo salido de la función pública, que calculo que uno puede pensar con otra distancia, ¿no? Fuera de la cotidianidad de la gestión, cuando repasás esos años, ¿cómo los evaluás? Mira, creo que hubo por ahí dos cosas que complicaron el funcionamiento económico en general. Una es que, voy a decir mi opinión personal, Sí. yo no creo en los cepos cambiarios. Creo que los cepos cambiarios son medidas para un periodo muy puntual. Sí, llevamos 10 años, ¿no? Tenés una salida de capitales, bueno, ponés un cepo, ordenás y lo sacás. Y acá el problema es que hay mucha gente dentro del peronismo que se enamora del cepo y piensa que está bien, que hay que seguirlo eternamente. Entonces, mi posición, y también creo que era la de Martín Guzmán, era, tenemos que salir de a poco. ¿Cómo era? Primero desdoblando. Primero vamos a hacer un desdoblamiento cambiario, que eso iba a ser más o menos en agosto, septiembre del 2020, y después ir de a poco normalizando el funcionamiento, porque el cepo es profundamente distorsivo. El cepo lo que hace, para que se entienda, es, vos podés poner todos los controles que quieras, pero va a estar todo el mundo viendo cómo arbitra, a ver cómo hace para comprar el dólar más barato y venderlo en el mercado más caro y viceversa. Bueno, ese desdoblamiento no se pudo hacer por diferencias políticas internas, y eso llevó, me parece a mí, a que un montón de empresas, en lugar de reestructurar su deuda, como sí lo había hecho el sector público, pagara esa deuda. Perdón, para entender. Sí. ¿Cuál es el argumento? Porque la verdad que no sé quién defiende el cepo estrictamente, uno lo ve sin ser economista y sabe que es una distorsión chota, digamos, ¿no? Para la economía de un país. ¿Cuál es el argumento por el cual no se quiso implementar el desdoblamiento cambiario, por el cual no se intentó salir del cepo? Para entender también la otra postura, independientemente de No, que por un lado había dentro de la coalición sectores que decían que esto iba a ser muy perjudicial para algunas empresas, sobre todo para YPF, para empresas de energía, porque obviamente eran empresas que estaban muy endeudadas y bueno, si tienen que cancelar su deuda en vez del tipo de cambio comercial oficial a uno mucho más alto, bueno, esto le generaba un perjuicio en el balance. Uno decía, bueno,
hay que reestructurar la deuda, ese era un poco el punto, y esto generó una corriente interna en contra de ello. Y después, bueno, hay gente que realmente me parece está convencida de que hay que hacer un control de cambios. Ojo, yo no estoy a favor de la liberalización de Macri, ¿eh? Ahora yo te digo, entre 2002 y 2011, Argentina tuvo un esquema que no era un cepo cambiario, tenía regulaciones y nos fue muy bien. Y crecimos y exportamos un montón y fue un momento de mayor progreso social de Argentina en muchas décadas, ¿no? Con mucho crecimiento del empleo, baja la pobreza. Es decir, que hay un mecanismo regulatorio que funciona. Bueno, después creo que eso se fue eliminando. Néstor devaluaba muy poquito, ¿no? ¿Cómo? Néstor devaluaba muy poquito, ¿no? Como a cuentagotas. A ver, Néstor tenía una economía sobreajustada. El ajuste de Duhalde que mencionabas antes fue un ajustazo. Pasó el dólar de 1 a 4. Claro. Y como venías en deflación, en vez de fuerte inflación, no tuviste casi inflación. En 2002 tuviste 40% de inflación con un salto del tipo de cambio de 1 a 4. La verdad que fue algo, bueno, muy por eso digo, no es comparable lo de ahora con 2002. Claro. Pero me parece que ahí está la gran diferencia entre lo que ocurrió en ese momento y lo que vino después. Creo que 2011-2012 Argentina tiene algún conjunto de desequilibrios y me parece que en lugar de arreglarlos, viene el cepo. O sea, ahí viene un poco la madre del borrego, ¿no? En lugar de solucionar los problemas que teníamos, que eran dos pavadas a los ojos de hoy, ¿no? Era claro. un desajuste fiscal de un punto del producto, tocar el tipo de cambio 10-15%, pero bueno, me parece que pasó eso, ¿no? Que en lugar de arreglar las cosas, la empiojamos y le agregamos un relato que creo que distorsionó todo, ¿no? Esto me parece que es lo que, de alguna manera muy sencilla, yo escribí en los 3 kirchnerismos y a alguna persona le molestó. Claro. Bueno, hablando de eso, justamente, estuvimos 4 años donde las diferencias internas dentro del gobierno se dirimían de una forma, bueno, no se dirimieron, finalmente no se dirimían, pero sí se expresaban y se volvían públicas de una forma un poco caótica de a ratos, evidentemente danina, porque le terminamos entregando la banda a Milei. Parte de esas discusiones te tuvieron obviamente como protagonista, y ahora después de una derrota tan importante, ¿no? Que me parece que es un parteaguas, un antes y un después de la dirigencia peronista, hay como, bueno, una tendencia natural a buscar responsabilidades, ¿no? Y a tratar de encontrar quiénes son las 3 personas por las cuales perdimos las elecciones, o algunos se lo adjudican a planos culturales o a discusiones que dimos que no tendríamos que haber dado. Y después estamos lo que decimos, no estamos pateando a nadie por la ventana, la verdad, que no nos aferremos a esas disputas que tuvimos y que nos llevaron a la derrota. Pensemos por lo menos las discusiones para el futuro. Vos hablabas también ahora hace un rato. Me gusta cómo lo planteaste. No, y fui parte de esas discusiones, Matías, y he criticado obviamente en medida de tu gestión y de la gestión de Alberto, y bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Ya perdimos, ya está. Ya está resuelta esa discusión, perdimos. Y vos hablabas de volver a discutir, y creo que es algo que necesita el peronismo, cuál es el sentido que tiene nuestra fuerza política, qué le queremos proponer a la sociedad. A mí me interesa mucho pensar cuáles son los ámbitos para dar esas discusiones, quiénes dan esas discusiones, cómo podemos hacer, porque si no vamos a volver a discutir quiénes encabezan las listas en el 25. Por ahí tenemos la suerte de que si el gobierno de Milei es un desastre, ganamos elección y bueno, y por ahí volvemos a ganar en 4 años. ¿Y a dónde vamos, no? ¿Qué pensás? Bueno, me parece que está muy bien planteado el tema, porque yo creo que, como te decía recién, creo que nos hemos desviado digamos, de las discusiones, donde hemos confundido muchas veces, como te decía, instrumentos con ideología. Entonces, está bueno acomodar la economía. Entonces dicen, bueno, hay que hacer un plan platita, ¿no? Eso lo escuchamos muchísimo. El gran problema es que faltó platita en la calle. Y la verdad es que el consumo aumentó 10%. El consumo de Alberto terminó 10% arriba que el de Macri. Aumentó el empleo. Ahora, la realidad es que me parece que lo que mucha gente terminó pidiendo, y por eso votó a Milei, es que la platita no vale nada, se le fuma en el bolsillo. Entonces, lo que me parece que más que plan platita estaba pidiendo, dame un horizonte de estabilidad. Ayúdame, de verdad, bajame la inflación, dejamos de patear el problema para adelante. Creo que ahí está, y bueno, y en identificar los problemas, ¿no? Porque cada vez que aparecen estas cuestiones, que terminamos en frases rimbombantes, ¿no? Hay que alinear salarios. Bueno, ¿cómo alineás? ¿Cuáles son los planes antiinflacionarios? Hay una economía monetaria. Ok, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, pero lo que estoy diciendo es que lo que ha ocurrido en todos estos años ha ido en una línea completamente distinta. Primero hubo un negacionismo de la inflación. Digo, imposible que no haya economía bimonetaria si vos tenés una inflación de estos niveles. Yo escucho que me dicen, pero pará, en Brasil son nacionalistas, ellos piensan en reales. Sí, piensan en reales porque hace 30 años que estabilizaron y que la gente pone plata en el banco y se lleva
una rentabilidad que le cubre el poder adquisitivo. Acá en Argentina, vos pones plata en el banco, en muchas ocasiones perdés como en la guerra. Desde el Rodrigazo en adelante, un montón de quilombos. Entonces, ahí está la cuestión que hay que discutir de fondo. Entonces, la tasa de interés alta, no, eso es malo. Es bueno para los bancos, malo, bueno, es malo. Si la gente después no llega la plata al banco, es un problema. Por decir uno entre un montón de ejemplos, ¿no? Entonces digo, empezás a discutir ya no en términos de, ¿cuál es la mejor política? Porque, mira, yo en mi último libro cité el caso de cómo hizo Perón para estabilizar en 1952. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque todo el mundo se acuerda del Perón distribucionista, que fue impresionante. En 3 años, 46 a 48, aumentó el salario real 50%. Después no le fue bien, por diferentes motivos, porque cambió el escenario internacional. Cuando tuvo que ajustar, ajustó. El Perón del pan negro. Y lo hizo bien. Bajó la inflación del 50% anual al 5% y mejoró la política industrial y la política agropecuaria. Es el Perón desarrollista. Entonces después me dicen a mí, vos sos desarrollista, no sos peronista. No, hermano, mirá que Perón justamente es el primer desarrollista de la Argentina. Y si vos querés distribuir y no creces, lo que vas a hacer es distribuir pobreza. Tenés que aumentar la torta, tenés que generar riqueza. Y no digo, no, crezcamos y en 20 años distribuimos. No, es crecer y distribuir, pero es un proceso que se tiene que dar de manera concomitante. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido en estos años es que hemos, justamente para justificar no hacer las cosas que había que hacer, para justificar no hacer un ajuste bien hecho, cuidando a los sectores más vulnerables, terminamos creando un montón de preceptos ideologizados, de falopa. Y cuando consumís mucha falopa, tenés que parar, internarte en una granjita, rehabilitarte y discutir en serio. Que creo que lo que vos dijiste de otra manera, pero me parece que ibas en la misma dirección de lo que acabo de decir. Me gusta que ya hay un gremio de economistas que hacen metáforas con falopa, que ya en este momento se lo están disputando vos y Emanuel Álvarez Agis. No es una disputa, él está primero, yo soy un seguidor en eso, nada más. Matías, cuando ves cuáles son las fuerzas que gobiernan, cuando ves el programa económico de Caputo, el gabinete de Milei, ¿hay algún momento en el que decís, ¿sabes que por ahí esto camina, esto funciona? Cuando hablas con las personas que te consultan sobre el futuro de la Argentina, ¿ves que hay oportunidades de negocio? Por lo menos, seguramente no haya reducción de la desigualdad, ¿no? Pero ¿ves que puede haber una Argentina pujante en términos económicos? A ver, 2 cosas. La Argentina con oportunidades está plagada. Yo la verdad que me cansé de marcar ese camino, porque yo creo que Argentina hoy tiene la oportunidad de ser un país productor y exportador de energía, de minería, un país industrial, aprovechar el nuevo escenario internacional para tener una buena integración con Brasil y con Chile y recuperar un montón de ramas que estaban hechas bolsa y que se pusieron nuevamente en marcha. Todo esto requiere un horizonte de estabilización. Yo, la verdad, a mí no me gusta ser el tipo de economista mala onda que dice no va a andar, porque aparte es la fácil, ¿no? En Argentina, en general, las cosas no andan. Entonces, es muy fácil tener ese papel. Así que yo todos los días trato de dar una vuelta y decir, a ver, ¿podría funcionar este planteo de Milei? Yo la veo difícil, te soy franco, la veo muy complicada por cómo está planteado, pero tampoco descarto que en algún momento, con un costo alto, ¿no? Un costo muy alto a nivel social se logra estabilizar. El peligro que veo para el plan justamente es la inviabilidad social. Es decir, que mucha gente que, digamos, seamos claros, votó con esperanza, votó motosierra, votó motosierra y votó ajuste. O sea, acá no más allá de algunos cambios que se han visto, Milei no le mintió a sus votantes. Entonces digo, ahora una cosa es votar un ajuste que supuestamente era para la casta y que después vamos a estar mejor. Eso sí es una mentira, ¿no? Porque parecía que si los diputados no tenían asesores y los ministros no tienen auto, la economía funciona. Eso lo sabemos, cualquier persona que conozca mínimamente el Estado o que mire las planillas del gasto público sabe que eso que se llama gasto político es muy pequeño. Me parece muy bien atacarlo, reducirlo, eliminarlo. Simbólicamente. Pero no es el gasto público fuerte. Ahora digo, puede ser que esto funcione con un costo muy alto. Yo tengo mis serias dudas que son las que planteé recién, ¿no? La inercia inflacionaria y el alto costo social que probablemente haga inviable esto. Porque, a ver, Argentina no es una sociedad de gente sumisa. Hay otros países de la región donde, con todo respeto, digo, ¿no? Puede haber este ajuste, suba el aumento de la pobreza y bueno, la gente se la banca. No es el caso de Argentina. La última, más allá de que te guste o no te guste, más allá de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, que imagino la respuesta. ¿Te imaginas una Argentina dolarizada? No lo descarto, desde ya que no me gusta, pero
yo no descarto para nada que todo esto sea la antesala de una estabilización más focalizada de dolarizar. Es decir, bueno, en cuanto licuemos parte de los activos financieros, de los pasivos financieros, y en cuanto logremos que haya algún ingreso de capitales, bueno, sea la llave de una dolarización. Y como eso puede generar, digamos, una expectativa nueva, digamos, esto que te digo, ¿no? La gente está podrida, dice, bueno, esto no sé si me gusta, pero por lo menos sé que tengo $100 en la cuenta y el mes que viene van a ser $100 y no voy a estar a los tumbos. Bueno, eso puede ser un punto a favor de Milei. Claro, me parecería muy nocivo para Argentina, yo espero que esto no ocurra, pero tampoco lo descarto. Papito. Qué futuro se nos viene. Narcos no van a faltar, boludo. No. Metáforas, esto Claro, no es metáfora. sí, total. Narcos no van a faltar si eso pasa. Matías Culfas ha pasado por 3 estrellas. Muchísimas gracias por venir, Matías. Un placer. Ojalá podamos Gracias por seguir la invitación. discutiendo y conversando. Un gusto. Ha pasado Matías Culfas entonces por nuestro programa. Son las 3 de la tarde. Nosotros empezamos a despedirnos, hacemos una tanda y ya cerramos. Dale. En el CUI elegí el idioma que querés.